Muy buenas noches, jóvenes. En este encuentro juvenil nacional, joven eternamente jóvenes. Más allá de la barrera del tiempo, es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para darles testimonio del programa divino correspondiente a nuestro tiempo, bajo el tema El libro de la numerología de Dios. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 7, nos dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El libro de la numerología de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Numerología es el estudio del significado oculto de los números y la influencia de ellos en el carácter y el destino de las personas. En el programa divino encontramos que todo lo que Dios realiza está en números. El libro más completo en números es la Biblia. No hay ninguno como la Biblia, porque el programa divino corre perfecto en las matemáticas. Y las matemáticas son perfectas. Ahora podemos ver
el por qué Dios ha colocado tantos números en su programa. En la Biblia usted encuentra muchísimos números. Y la pregunta es, ¿y quién fue el primero que usó los números? ¿Y usó las matemáticas? Dios. Toda su creación corre perfecta en las matemáticas. Ahora, miren ustedes, el 3 nos habla de perfección. Dios se perfecciona en 3. Encontramos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios. Ahora, el ser humano creado por Dios es cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo, espíritu y alma. Eso es un hombre o una mujer. Ahora, ¿puede ser el ser humano solamente 2 cosas? Sí. Si pierde una, viene a ser solamente 2. Cuando el ser humano, en cuanto a su cuerpo físico muere, ya de ahí en adelante es espíritu y alma, hasta que llega la resurrección de los muertos en Cristo. Hicieron creyente en Cristo y había nacido de nuevo, recibirá su cuerpo eterno. Y si no era un creyente, tiene que esperar hasta después del milenio, donde resucitará y será nuevamente cuerpo, espíritu y alma, para ir delante del trono de Dios, para ser juzgado en el juicio final. Ahora, también el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón y el templo espiritual del Señor Jesucristo, que es su iglesia, también está en 3. Vean ustedes, el tabernáculo que hizo Moisés tenía atrio, tenía lugar santo y lugar santísimo. Y eso lo constituye en un templo para Dios. También el tabernáculo que hizo Moisés. Y encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por los escogidos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Encontramos que los santos que se levantaron con Jesucristo en la resurrección corresponden al atrio. Los santos del Nuevo Testamento, pasando por las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, más el tiempo de los apóstoles allá en Jerusalén, corresponde al lugar santo. Y los santos, los escogidos de Dios del día postrero, corresponden al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Ahora el templo espiritual de Cristo tendría 3 dispensaciones: la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia
y la dispensación del reino. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, los santos del Antiguo Testamento que habían creído en Cristo, ¿y cómo habían creído en Cristo? Cuando ellos creyeron en los sacrificios de aquellos animalitos por el pecado y los ofrecieron a Dios, estaban creyendo en Cristo, porque aquellos animalitos, siendo sacrificados, eran tipo y figura de Cristo. Y cuando vino Cristo, encontramos que los pecados de todos los del Antiguo Testamento, que habían creído en esos sacrificios y los habían ofrecido a Dios, sus pecados estaban cubiertos con la sangre de aquellos sacrificios, pero no estaban quitados. Pero cuando vino Jesucristo, el Cordero de Dios, y murió en la cruz del Calvario, Él allí llevó nuestros pecados y los de ellos también, y nos limpió a todos de todo pecado. Y el pecado de los santos del Antiguo Testamento fue quitado por la sangre de Cristo. Y cuando Cristo resucitó, resucitaron con Cristo los escogidos del Antiguo Testamento. Y ahora, con la sangre de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo ha sido lavada. Sus pecados han sido quitados. Por eso no necesitamos sacrificios de animalitos como el pueblo hebreo realizaba en el Antiguo Testamento, porque ya vino el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, y el sacrificio perfecto lo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por eso fue quitado el continuo sacrificio y todos los demás sacrificios fueron quitados, y aún el templo hebreo fue quitado, porque fue hecho un sacrificio perfecto por Jesucristo, y Él ha estado construyendo un nuevo templo, que es su iglesia, con las personas redimidas con la sangre de Jesucristo. Ahora los santos del Antiguo Testamento encontramos que fueron libertados completamente del pecado cuando la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario. Y por consiguiente, ellos pertenecen al atrio del templo. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo pertenece al lugar santo del templo espiritual de Cristo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y los santos de la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero pertenece al lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, con los cuales se completa la construcción de ese templo espiritual y es hecho un templo perfecto, porque Dios se perfecciona en 3. Y un templo, para ser perfecto, tiene que tener esas 3 partes. Ahora podemos ver este misterio. Como fue hecho el tabernáculo que hizo Moisés,
Y el templo que hizo Salomón, Cristo ha estado construyendo su iglesia. Y en esa misma forma, Dios ha creado al ser humano. Lo primero es alma. Eso es lo más importante del ser humano. Y eso es lo que en realidad es la persona. Alma viviente. Luego tiene espíritu. Ese es un cuerpo de otra dimensión. Un cuerpo como el que tenemos aquí, pero de otra dimensión. Y cuando la persona muere, lo que muere es su cuerpo físico. Pero la persona continúa viviendo con ese otro cuerpo de otra dimensión. Si la persona es un creyente en Cristo, nacido de nuevo, tiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, la dimensión llamada el paraíso. Y cuando muere su cuerpo físico, la persona va al paraíso, a la sexta dimensión, a vivir, porque tiene un cuerpo de esa dimensión. Así como nosotros, cuando vivimos aquí en la tierra, es porque tenemos un cuerpo de esta dimensión terrenal. Y ahora, el que no es creyente en Cristo, muere, y por cuanto no tiene un espíritu teofánico o cuerpo teofánico de la sexta dimensión, no puede ir al paraíso. Tiene que ir a la quinta dimensión. Porque entonces la persona lo que tiene es un cuerpo o espíritu de la quinta dimensión, con el cual va a esa dimensión y permanece allí, viviendo allí, con los demás que están allí, hasta que llegue el día de la resurrección, al final del reino milenial, para resucitar en un cuerpo, en el cuerpo que tuvo aquí en la tierra, para presentarse ante Jesucristo, para ser juzgado delante del trono blanco. Ahora podemos ver la forma en que está hecha el ser humano. Hay personas que no saben cómo están hechos. Pero esa es la forma en que Dios creó al ser humano. El ser humano es cuerpo con 5 sentidos. Eso es lo que nosotros podemos ver de una persona. Ahora, la persona no es ese cuerpo físico, pero está dentro de ese cuerpo físico. Y por medio de las cosas que hace, nosotros podemos ver a la persona que está ahí dentro actuando. Ahora, hemos visto que el ser humano es cuerpo, esa es su casa terrenal o exterior, es espíritu, ese es el cuerpo invisible que está dentro del cuerpo físico, y es alma, alma viviente. Eso es lo más importante de la persona, su alma. ¿De qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Si pierde su cuerpo físico, habrá una resurrección y resucitará. Si es un creyente,
en Cristo, naciendo de nuevo, resucitará en un cuerpo eterno. Si no es un creyente, resucitará en el mismo cuerpo que tuvo para ser juzgado delante del trono de Dios. Ahora podemos ver la importancia del alma de la persona. Por eso Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Continuemos con la numerología de Dios. Hemos visto cómo encontramos a Dios en el número 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese es Dios. Y encontramos al hombre en el número 3 también. Alma, espíritu y cuerpo físico. Y encontramos el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón en el número 3 también. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y encontramos tres dispensaciones, las tres dispensaciones finales, que son la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. Y encontramos al templo del Señor Jesucristo en 3 también: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Dios se perfecciona en 3. Ahora, el número 5 es el número de gracia. El número de gracia para salvación. El número 6 es el número de hombre, porque cuando Dios creó el cuerpo del ser humano, fue en el sexto día delante de Dios. Esos 7 días del Génesis delante de Dios son 7 milenios. Y en el sexto día, que fue el sexto milenio de la creación, Dios creó el cuerpo del ser humano. Ahora, veamos que siendo el número de hombre, Dios establece que también el 6, colocado en orden, en forma lineal, 3 veces colocado ese número, da el 666, que es el número de la bestia, porque es número de hombre. Y la bestia es el anticristo, es el hombre de pecado en el cual el diablo se encarnará en el tiempo final. El 7 es el número de completación, donde se completa todo. 7 edades de la iglesia del Señor Jesucristo, 7 ángeles mensajeros para las 7 edades,
representados en 7 estrellas, y son también los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, y son también los 7 ojos de Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Luego, en Apocalipsis capítulo 4, verso 5 nos dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 5, verso 6 nos dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vean ustedes las 7 lámparas de fuego ardiendo delante de Dios, y aquí también nos muestra los 7 cuernos y los 7 ojos. Son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, o que recorren toda la tierra. Esos son los ministerios que Jesucristo coloca en este planeta Tierra, en 7 mensajeros para 7 etapas de la iglesia gentil. Durante la etapa del lugar santo del templo espiritual de Cristo, el Espíritu de Dios manifestado en 7 mensajeros. Esos son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Luego encontramos que la Escritura nos habla también de 7 trompetas. Nos habla también de 7 plagas, y también nos habla de 7 copas. Esas son las plagas, el juicio divino que se derramará sobre la tierra en toda su plenitud en el día postrero. Fue derramado el juicio de Dios parcialmente durante las edades pasadas, pero para el día postrero será en toda su plenitud. También nos habla la Escritura de 7 sellos. Los 7 sellos de este libro que está en la diestra de Dios
Este libro es el libro de la redención de toda la creación. La redención que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Este libro de los 7 sellos contiene los misterios del reino de Dios. Este libro de 7 sellos es el título de propiedad de toda la creación. Por eso es tan importante y lo encontramos en la diestra de Dios, el cual está sentado en el trono. Adán lo había obtenido, pero cuando pecó, regresó a la diestra de Dios y ahí ha estado por miles de años. Por eso el ser humano vino a ser mortal cuando pecó y perdió el derecho a la vida eterna y perdió el derecho a ese libro, el libro de la redención. Perdió el derecho al título de propiedad. Ahora encontramos que es tan importante ese libro que nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra era digno de tomar ese libro y abrirlo. Pero está señalado en el libro del Apocalipsis que ese libro será tomado de la diestra del que está sentado en el trono y será regresado a la tierra, a la raza humana. Cristo, el Cordero de Dios, el cual es también el león de la tribu de Judá, tomó ese libro, luego lo abrió en el cielo y en Apocalipsis capítulo 10 desciende con ese libro abierto en su mano. Nos dice así Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es un pacto. Él viene con el pacto para vida eterna, para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que vivimos. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Ese librito es el que él tomó en el cielo, de la diestra del que está sentado en el trono. Estaba cerrado cuando él lo tomó. Luego Jesucristo lo abrió en el cielo. Y cuando desciende en Apocalipsis capítulo 10, lo trae abierto en su mano. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahí tenemos el número 7 nuevamente. Es la voz de Dios, la voz de Jesucristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, clamando, o sea, dándonos su mensaje final.
dando su mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino. Y para el tiempo de Juan el apóstol no se podía escribir lo que los truenos hablaron, porque para aquel tiempo era la dispensación de la gracia. Y la voz de los 7 truenos, siendo la voz de Cristo, nos da el mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino, revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para así ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios que estarán viviendo en este tiempo final, en este día postrero, para así recibir la fe, para ser transformados y raptados, recibir esta revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, Hijo del hombre e Hijo de David, para así teniendo esa fe, esa revelación, ser transformados y raptados en este día postrero. Encontramos en Apocalipsis capítulo 10, verso 8 en adelante, que este libro es entregado a un ser humano. Juan el apóstol representa a la iglesia del Señor Jesucristo con sus ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil y de la edad de la piedra angular. Y la edad de la piedra angular es la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso está representada en el número 8, porque el 8 representa eternidad. Por eso es que solamente tenemos 7 días de la semana, y cuando nos habla del octavo día, nos está hablando del día domingo. Y el domingo es el primer día de una nueva semana. O sea, que se regresa al comienzo, cuando la persona pasa al octavo día. Y los escogidos de Dios, que forman la iglesia del Señor Jesucristo, al pasar el octavo día, la octava edad de la iglesia del Señor Jesucristo, están pasando a una edad eterna para entrar a la eternidad recibiendo un cuerpo eterno, y los muertos en Cristo recibiendo la resurrección en cuerpos eternos. Por eso es que la resurrección corresponde a la edad de la piedra angular, la edad octava que representa la eternidad, y la edad octava corresponde al día postrero, al séptimo milenio, el día postrero del cual Cristo habló y dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. En San Juan capítulo 6, verso 40, Cristo dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando dice que Él resucitará a los creyentes en el que han partido, en el día postrero. Porque en el día postrero, que es el séptimo milenio delante de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo llega a la edad de la piedra angular. La edad octava de la iglesia del Señor Jesucristo, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que es en el tiempo final que el título de propiedad regresa a la raza humana, a los miembros del cuerpo místico de Cristo. No regresa a la descendencia de Adán. No regresa a los hijos del primer Adán, sino a los hijos del segundo Adán. Y el segundo Adán es Jesucristo. Y como hemos traído la imagen del primero, del terrenal, de Adán, traeremos la imagen del celestial, de Jesucristo, que es el segundo Adán. Y así tendremos un cuerpo físico eterno y un espíritu teofánico eterno. Y así regresaremos a la vida eterna. Así es como seremos restaurados a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Ahora podemos ver que todo este programa está en la numerología bíblica. Y podemos ver que en el programa divino hemos llegado al 7 y al 8. Hemos llegado al séptimo milenio, que es el séptimo día delante de la presencia de Dios. Es el día en que se completa la iglesia del Señor Jesucristo. Y es el día en que se completa el templo espiritual de Cristo con la construcción del lugar santísimo de ese templo espiritual, con hijos e hijas de Dios que estarían escuchando la voz de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el programa divino, conforme a la numerología bíblica señalada, esta numerología en el libro del Apocalipsis, también en el libro del profeta Daniel y también en el libro del Éxodo y Levítico y en otros libros de la Biblia. Ahora podemos ver que todo el programa divino está en números. Cuando hablamos de las 7 edades de la iglesia gentil, estamos hablando del 1 al 7. Cuando hablamos de la edad de la piedra angular, estamos hablando del número 8. Cuando hablamos del 7, hablamos de la séptima edad de la iglesia gentil y también hablamos del séptimo milenio, que es el séptimo día delante de Dios. Y también estamos hablando del sábado, que es el día séptimo de la semana. Ahora sí observamos, los seres humanos tienen solamente 7 días.
Pero con la repetición de esos 7 días, miren todos los días que dura el ser humano. Son 7 días, una semana repetida. Y aún más, si observamos bien, esos 7 días no es otra cosa que un día de 24 horas repitiéndose de día en día. Y si seguimos reduciendo el tiempo, podemos ver que cada día es la repetición de 1 hora. Se repite por 24 veces y tenemos un día. Y 1 hora no es otra cosa sino la repetición de 1 segundo repetido 60 veces. Y eso es 1 hora. Y si seguimos reduciendo el tiempo, tendríamos que ir a una cantidad menor. O sea, dividir 1 minuto en segundos, en 60 segundos. Y la repetición de 1 segundo no es otra cosa que 1 minuto. Ahora podemos ver que se tienen que ir repitiendo las cosas para formar cosas más grandes. ¿Qué es el cuerpo suyo y el mío? Una célula de vida que llegó al vientre de nuestra madre por la unión de papá y mamá, y ahí fue fertilizado el óvulo y ahí fue engendrado en forma microscópica nuestro cuerpo, y después fue multiplicándose célula sobre célula y formó nuestro cuerpo. Vean ustedes que a medida que se van multiplicando las cosas, se van formando cosas más grandes. Pero las cosas grandes, si usted las examina bien, son el producto de la multiplicación de algo microscópico, de algo que no se veía. Las cosas que se ven han sido hechas de las que no se ven. Ahora podemos ver estos misterios divinos en la creación divina. Ahora veamos el tiempo en que vivimos. Estamos viviendo en el 7, o sea, el 7º milenio, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Y delante de Dios estamos viviendo en el 7º día. No me refiero a un día de la semana nuestra, sino de la semana de Dios. Y ahora también estamos viviendo en el 8, la edad octava de la iglesia del Señor Jesucristo, la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Veamos también el 8
En cuanto a mensajeros, hay 7 mensajeros para las 7 edades de la iglesia gentil. Pero para la edad de la piedra angular hay un 8º mensajero. Porque el mismo número que le corresponde a la edad es el mismo número que le corresponde al mensajero. Por ejemplo, la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por la primera edad, tiene como mensajero al primer ángel del Señor Jesucristo enviado a su iglesia. Y ese fue el apóstol San Pablo. Y así por el estilo, de acuerdo al número de la edad, es el número del mensajero. La edad séptima o séptima etapa de la iglesia gentil tuvo como mensajero al 7º ángel mensajero del Señor Jesucristo, el cual fue enviado con el espíritu y virtud de Elías y como precursor de la segunda venida de Cristo. Pero luego, para la edad de la piedra angular, que es de la edad 8ª, el mensajero es el mensajero 8º. Y por cuanto la edad es una edad eterna, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo, ese ángel mensajero estará durante todo el reino milenial proclamando el mensaje del evangelio del reino, porque ese es el ángel mensajero de la dispensación del reino. Es un mensajero dispensacional. En febrero 28 de 1963 apareció esta nube en los cielos de Arizona y Nuevo México y publicaron que era una nube misteriosa. Lo publicó la revista Ciencia y la revista Life. Life significa vida. O sea, la revista Vida y la revista Ciencia publicaron la foto de esta nube misteriosa y tomaron fotografías de diferentes lugares y a diferentes horarios, desde las 6 de la tarde en adelante, y apareció así esta nube. ¿Y por qué es una nube misteriosa? Porque apareció a una altura de 26 millas, donde no hay humedad, donde no hay neblina, donde no hay humo y donde los aviones no vuelan. Y por consiguiente, no hay con qué formarse una nube allí, a esa altura. Tenía 30 millas de ancho por 50 de largo aproximadamente. Y la ciencia no ha encontrado la explicación a esa nube. Realmente es una nube misteriosa. ¿Y cuál es el misterio de esa nube? Porque es una nube real que apareció en el cielo. Cuando esa nube apareció, estaban allí 8 ángeles de Dios. Los 7 mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y el ángel mensajero
que vendría en carne humana para la edad de la piedra angular. El ángel mensajero que tenía el séptimo sello. Estos ángeles están ahí en sus cuerpos teofánicos. Una nube formada por 8 ángeles de Dios. Ahora, perdón, ¿hay alguna profecía relacionada a una nube? Cuando Cristo habló de la venida del Hijo del Hombre, Él dijo las siguientes palabras. En San Mateo, capítulo 24, verso 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cristo dijo que aparecería la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y dijo que aparecería una nube. Y dijo que el Hijo del Hombre vendría en las nubes. En San Lucas, capítulo 21, nos dice en el verso 27 al 28, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué está cerca? Nuestra redención. ¿Y qué es nuestra redención aquí? Mencionada por Cristo, es la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Es la redención del cuerpo nuestro, porque recibiremos la inmortalidad, recibiremos una transformación y entonces tendremos un cuerpo eterno y así estaremos redimidos físicamente también. Redimir significa volver al lugar de origen y nosotros volveremos a eternidad, de donde el ser humano cayó, salió de eternidad. El ser humano, cuando pecó, Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero el ser humano, los hijos y hijas de Dios, regresarán a eternidad. O sea, serán redimidos, volverán a su lugar de origen en el día postrero. Cristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Cuando ustedes vean las señales en el sol, en la luna, en las estrellas, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, y desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra.
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia. Y es tiempo de buscar el cumplimiento de las promesas correspondientes al día postrero. Dios muestra en el cielo las cosas que Él hace en la tierra. Porque la primera Biblia es el cielo. El zodiaco es la primera Biblia. Por eso es que encontramos en la Biblia, en tipología, los mensajeros de Dios representados en estrellas y el mismo Jesucristo representado en la estrella resplandeciente de la mañana y representado también en el sol. La descendencia de Abraham es representada en las estrellas del cielo también, porque el cielo es la primera Biblia y contiene lo mismo que contiene la Biblia escrita. Ahora podemos ver el por qué en la Biblia escrita nos habla de las estrellas, nos habla de los símbolos del zodiaco, cuando nos habla de la Virgen que estaba encinta para dar a luz un hijo. Ahora podemos ver que también nos habla del Cordero, porque Él es tipo de Cristo, el Cordero de Dios que vino y quitó el pecado del mundo. También nos habla de los peces o Piscis. Ahora, eso nos habla de algo del programa divino, de lo cual hablaremos en una de las próximas conferencias. Ahora, para nuestro tiempo, tenemos que entender que hemos llegado a la parte más importante de la numerología bíblica, y por eso es que podemos encontrar el programa de Dios correspondiente a nuestro tiempo en el 3, en el 7 y en el 8 también. Y podemos encontrar en el 5 también el programa de la redención, el programa de gracia para cada simiente de Dios, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. En ese libro, sellado con 7 sellos, en Apocalipsis capítulo 5, que Cristo toma de la diestra del que está sentado en el cielo, lo abre y lo trae a la tierra. ¿Y qué hace al traerlo a la tierra? Apocalipsis capítulo 10, verso 8 en adelante, nos dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo:
ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero será dulce en tu boca como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan el apóstol en este pasaje representa a la iglesia del Señor Jesucristo, encabezada en el ángel del Señor Jesucristo, al cual Cristo viene en el día postrero con el librito de los 7 sellos abierto en su mano para entregárselo, para que se lo coma, y luego de su mensaje profético de las cosas que deben suceder pronto sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que profetices. Si es necesario que profetice, tiene que ser un profeta. Y si es un profeta, Cristo está colocando su palabra en la boca de ese profeta. Porque es en la boca de sus profetas que Dios coloca su palabra. Miren en la forma en que Cristo coloca su palabra en la boca de su profeta final. Y lo unge con su Espíritu Santo y manifiesta en él los ministerios de los 2 olivos, que son los ministerios que luego siguen al capítulo 10 de Apocalipsis. En el capítulo 11 aparecen los ministerios de los 2 olivos y de los 2 candeleros, que son los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Por eso encontramos que en el capítulo 11 de Apocalipsis, verso 3 en adelante, nos dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos. Estos testigos son los 2 olivos. Y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora viene una manifestación de parte de Dios, desde la presencia de Dios. Y para eso envía los 2 olivos, que son los 2 candeleros, que están delante de la presencia de Dios. Estos ministerios son enviados del cielo, del trono de Dios, del lugar santísimo, del templo que está en el cielo, donde mora Dios.
y aquí en la tierra son manifestados en carne humana estos ministerios de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios en el cielo. Y son enviados para profetizar. El mensaje profético para el día postrero viene por medio de los ministerios de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo, que recibe este librito de los 7 sellos y se lo come. Y luego profetiza de acuerdo al contenido de ese librito. Y el contenido de ese librito para el día postrero es dado a conocer por ese ángel mensajero del Señor Jesucristo. Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La promesa de Cristo es darnos a conocer las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil. Esta voz de trompeta es la voz de Cristo en el día postrero. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, encontramos la misma voz. Juan la escuchó cuando fue transportado al día del Señor. O sea, fue transportado al día postrero, al 7º milenio. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Es la voz de Cristo en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y a quién estará usando en el día postrero? A su ángel mensajero, enviado para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, con el mensaje contenido en el título de propiedad. Y por medio de su ángel mensajero es que Cristo nos está dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué lo envía? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Solamente por medio del ángel mensajero de Cristo es que podemos conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Para eso
Él ha enviado su ángel mensajero. Y en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, Cristo confirma nuevamente que Él ha enviado su ángel y nos dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Cuál es el enviado de Jesucristo? Su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Porque ese ángel mensajero tiene el mensaje profético del día postrero. Cristo coloca en la boca de su ángel mensajero el mensaje profético del evangelio del reino para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, en este tiempo final en el cual estamos viviendo. Ninguna persona podrá entender las profecías correspondientes al día postrero, excepto por el ángel del Señor Jesucristo, dándonos a conocer estas cosas. No hay otra forma establecida en la palabra de Dios. El mismo Cristo dio testimonio de que esta era la forma en que serían dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. No podemos buscar otra forma, sino buscar al ángel del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Tenemos que buscar no al primer ángel mensajero de la iglesia del Señor Jesucristo, porque ya ese se fue. Ese fue San Pablo y ya no está aquí con nosotros. Él está en la sexta dimensión. Tampoco podemos buscar al segundo ángel mensajero, porque ya se fue también. El tercero también se fue. El cuarto también se fue. El quinto también se fue. El sexto también se fue. El séptimo también se fue. Ellos terminaron sus ministerios aquí en la tierra, en carne humana, y se fueron. Se fueron los 7 espíritus de Dios, o 7 ojos de Dios, o 7 candeleros que están delante de Dios. Se fueron. ¿Y qué nos queda en la actualidad? Los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Ya se fueron los 7 ungidos de las 7 edades y solamente nos quedan los 2 ungidos que son los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de los 2 candeleros, los ministerios de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo. ¿A qué mensajero buscaremos en este día postrero? Al que Jesucristo dice que ha enviado para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, para poder entender todas estas cosas que estarán sucediendo en este día postrero. Ahora podemos entender que la señal del Hijo del Hombre ya fue mostrada en el cielo. Podemos entender que esa nube de gloria en donde el Hijo del Hombre vendría ya apareció en febrero 28 de 1963, de las 6 de la tarde en adelante, sobre los estados de Arizona y Nuevo México en Norteamérica.
Y así como los 7 mensajeros de las 7 edades que estaban en esa nube habían sido manifestados en la tierra en carne humana, cada uno en la edad correspondiente. El ángel que era diferente a los demás, que no era un mensajero para ninguna de las 7 edades, sino para la edad de la piedra angular, para el día postrero, vendría en carne humana, se manifestaría en carne humana, ungiría el velo de carne donde él estaría manifestado, y por medio de ese velo de carne tendría el ministerio del día postrero, tendría el ministerio con el cual nos daría a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo en Espíritu Santo nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Es así como escuchamos la voz de Cristo como una gran voz de trompeta o trompeta final, en el tiempo final, en el tiempo de la trompeta del año del jubileo actualizado, la trompeta final, que es la voz de Dios, la voz de arcángel y trompeta de Dios, con el cual o con la cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Ahora hemos visto en la numerología bíblica que para este día postrero la obra de Dios podría ser identificada en la numerología bíblica. Hemos visto para las 7 edades de la iglesia gentil, 7 ángeles mensajeros con 7 mensajes, 7 trompetas sonaron, que fue la voz de Cristo por medio de cada ángel mensajero. Hemos visto también lo que toca a este tiempo para todos nosotros. Hemos visto que nos ha tocado el día postrero, que es el día del Señor y que es el 7º milenio para los seres humanos, y que es el 7º día ante la presencia de Dios, de esos 7 días delante de Dios. Para el 7º día delante de Dios, Él envía los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Ahora podemos ver dónde estamos en el programa divino. En la numerología bíblica hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos. El 7º milenio también está representado en la fiesta de los tabernáculos, y es en el 7º milenio que comenzará el glorioso reino milenial de Cristo. ¿En qué año comenzará? Literalmente, Cristo sentándose sobre el trono de David, después de la gran tribulación, comenzará en algún año del 7º milenio. Literalmente, todavía no ha comenzado, pero comenzará. Pero espiritualmente encontramos que las cosas que Cristo está haciendo corresponden al 7º milenio, y está preparando todo como una introducción
para el glorioso reino milenial. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. En la numerología bíblica del libro de Dios, del libro de los 7 sellos, el libro de la numerología de Dios. Hemos visto que es el libro de los 7 sellos. Ese es el libro de la vida del Cordero. Ese es el título de propiedad de toda la creación, de los cielos y de la tierra. Ahí están escritos los nombres de todos los redimidos por la sangre de Jesucristo. El libro de la numerología de Dios. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de estas cosas que deben suceder en este día postrero. Nos faltó tiempo para darles a conocer otros números, como el 33. Vean ustedes, 33 años tuvo Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Y 33 años dividido entre 3 nos da 11. Son 3 ciclos de 11 años que vivió Jesucristo en carne humana aquí en la tierra antes de morir y resucitar. También tenemos que cada 7 años, el año séptimo era de descanso para la tierra. Y también encontramos que el año 50 era de jubileo y todo regresaba a su dueño original. Tipo y figura del regreso de los hijos de Dios a la vida eterna en este tiempo final. Estamos espiritualmente en el año 50, el año de jubileo, para nuestro regreso a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída, para nuestro regreso a la vida eterna. El año 50 es jubileo, 50 es Pentecostés. También el día 50 vino el Espíritu Santo sobre 120 personas en el aposento alto. El día 50 es el día de Pentecostés, porque 50 es Pentecostés y el año 50 es el año de Pentecostés. Espiritualmente estamos en el año de Pentecostés, en el año 50. Hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos para recibir las bendiciones de Cristo en el cumplimiento de su programa correspondiente a este día postrero. Y todo esto está perfecto en los números de Dios, conforme al libro de la numerología de Dios. No hay quien tenga los números en más perfección que Dios. Él es el que estableció los números.
Él fue el que habló de los números y usó los números. Ahora, en toda la creación, usted encuentra las fórmulas de todas las cosas. Encuentra la fórmula de agua, encuentra la fórmula de cada cosa, de los líquidos o de materia, o de cosas sólidas, o de gases, y así por el estilo. Y para poderlas entender, tiene que usar los números. No la puede entender en otra forma. Gracias a Dios que nos dio los números y nos ha dado con los números las matemáticas que cubren todo lo que tenga que ver con números, con suma, con resta y con multiplicación y división, ya sea en álgebra, en geometría o en lo que sea. Miren, cuando el ser humano encontramos que para medir usa una cinta de medir, pero luego cuando le ha tocado medir de aquí a la luna o de aquí al sol o de aquí al planeta más lejano que haya visto, ya una cinta de medir no le sirve, pero los números sí le sirven y sigue usando números. Primero decía una pulgada de aquí a allí, o 1 centímetro o 2 centímetros de aquí a allí, y si es más lejos podría decir 1 pies o 3 pies de aquí a allí, o podría decir 1 metro de aquí a allí, y así sigue midiendo hasta que llega a las distancias que son de aquí a la luna, de aquí al sol o de aquí al planeta más lejano. Y entonces dice 100 años luz o 1000 años luz. Sigue usando los números, porque los números tienen que ser usados en todas las ciencias, y en la ciencia de Dios fue donde primero fueron usados y siguen siendo usados. Ahora podemos ver la importancia de los números y podemos ver que en el campo espiritual los números tienen un significado, y en el estudio de los números y su significado oculto hemos visto en el programa de Dios algunos de los números y su significado y las bendiciones que hay para cada uno de ustedes y para mí también. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, jóvenes, en este encuentro juvenil. Joven, eternamente jóvenes, más allá de la barrera del tiempo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también,
y nos permita entender su programa siempre, y pronto seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en este día postrero. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches. Y hasta mañana, Dios mediante, en los horarios correspondientes, conforme al programa del día de mañana. Dios les bendiga y les guarde a todos. Y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros, el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín, para concluir nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por sus bendiciones y por el libro de la numerología de Dios. Dios le bendiga.